Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva del canal Electrónicas Anda Silva. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un análisis y estudio referente a esta fuente de alimentación conmutada. Es una fuente de alimentación poco común porque ya realmente casi no la vemos así tan grande. Pero para que lo tomes en cuenta, me parece, si no mal recuerdo, que es de un televisor Philips o de la marca Sony. No estoy entre esas dos marcas, no estoy muy seguro porque ya es una tarjeta que tenía aquí en el taller arrumbada. El hecho es que quiero hacer el análisis y el estudio de la parte principal de esta fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque de repente a tu taller de electrónica puede llegar una tarjeta que maneje lo siguiente. Fíjate esto. Esta tarjeta me está manejando dos fusibles en la parte principal. Hay fuentes de alimentación que llevan dos fusibles, pero uno en la parte de adelante y luego uno en la parte más adelante. Es decir, en la misma parte primaria, pero en la parte más adelante. En esta ocasión vemos dos fusibles acá, no sé si lo logras ver bien, voy a acercarlo un poco más para poder hacer el análisis correspondiente, fíjate. Ahí están. Entonces de repente muchas personas quieren saber por qué lleva dos fusibles. La pregunta acá es, ¿los fusibles están conectados en los dos? ¿Los dos están conectados en serie o están conectados en paralelo con los dos? Es decir, estos dos fusibles están conectados de terminal a terminal en paralelo o están en serie. ¿Para qué están ahí? ¿Por qué el fabricante colocó dos en vez de uno? Primero tenemos que entender una cosa fundamental e importante, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber es si están conectados entre ellos en paralelo. Vamos a verificar para que ustedes vean si están conectados en paralelo o no están conectados en paralelo. Pero de antemano te digo, fíjate lo siguiente. Aquí dice doble fusible, doble fusible o doble polo, que significa realmente fusibles dobles entre fase y neutro. Entonces, ellos están conectados en serie con respecto a la entrada C, pero no están conectados en paralelo entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un fusible está entre la línea y otro fusible está entre el neutro. Vamos a verificar si esto ciertamente es así. ¿Cómo? Con el multímetro digital. Obsérvenlo, por favor. Bien, ¿cómo sabemos si no están conectados en paralelos entre ellos? Bueno, porque fíjate, a pesar de que están como al mismo nivel, si yo toco este terminal con este terminal debería marcar continuidad. Verifiquemos. Te puedes dar cuenta que no hay continuidad. Y de este lado a este lado no hay continuidad. Pero aquí dice línea y neutro. Línea y neutro. Entonces uno debe darme con este punto. ¿Te das cuenta? Ahí está. Línea. Debe dar también para este lado. Ahí está. Y el otro ya no puede marcar con este, fíjate. No marca con este, pero sí debe marcar con el otro. Como te puedes dar cuenta, hay dos fusibles que están conectados. Es decir, un fusible protege la línea o fase y el otro protege al neutro. Así de sencillo. Por tanto, cada polo de la red AC tiene su propio fusible. No están unidos entre sí, es decir, no están conectados en paralelo, sino que cada uno se coloca en serie con respecto a la línea. Cuando hablamos de la línea, estamos hablando con respecto a la línea o neutro de la corriente alterna AC. Entonces, la gran pregunta es por qué el fabricante colocó en esta fuente de alimentación dos fusibles que están conectados en serie, pero uno para cada línea. Esto, muchachos, principalmente se utiliza como una medida de seguridad. Una medida de seguridad ¿en qué sentido? Adicional, usada especialmente en equipos clase 2, en equipos de clase 2. Así, por ejemplo, si el fusible de fase o neutro se abre, el circuito queda totalmente aislado de la red, evitando que partes internas del circuito queden vivas. Por eso, el fabricante en esta parte coloca dos fusibles. Sin embargo, también tiene otra particularidad de por qué hay dos fusibles típicamente. Y eso tiene que ver mucho también por otro tipo de sistema de seguridad, donde antiguamente, ya casi no es así porque vienen con otro tipo de sistema, se utilizaba donde en seguridad en caso de inversión del enchufe, si se colocara solo un fusible en la línea y el usuario enchufa al revés, ese fusible terminaría
en el neutro, y entonces aunque se abra el equipo seguiría conectado a la fase quedando partes internas vivas con 220 voltios. Aunque parezca apagada, es peligroso al tocar el circuito. Ya, y ahora me preguntará, bueno, ¿por qué ahora típicamente en los equipos ya no se usa así? Bueno, porque los equipos modernos son de clase 1, la mayoría. Los equipos modernos hoy en día son de clase 1. Después vamos a hacer una clase específica o un video específico hablando de clase 1 o clase 2. Ya, pero los equipos modernos son de clase 1 con conexión a tierra de seguridad. No hay riesgo de invertir la fase y el neutro, así que basta con colocar un solo fusible en la línea, es decir, en la fase. Entonces, tú te puedes dar cuenta que en esta fuente, voy a retroceder un poquito, y en la mayoría de las fuentes de alimentación conmutada simplemente viene un fusible con respecto a la línea. Fíjate, voy a prender el multímetro. Y aquí tenemos el fusible y tenemos directamente en relación con esta parte de acá. Fíjate, con la línea. Y directamente en el neutro ya no hay nada. Va con la línea. Ahí está L, donde dice L. ¿Te das cuenta? En cambio, en este sentido, utilizaron un sistema de doble protección, por decirlo así, como sistema de seguridad. Cada fusible está conectado en serie, pero con respecto a la línea. Ellos no están conectados en paralelo, a pesar de que aparentemente vienen como los dos al mismo rango de distancia y de largo, pues, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es conectar esta tarjeta. Voy a conectarla a la red eléctrica, ¿verdad? Y vamos a verificar una cosa primero. Bien, voy a utilizar mi serie para conectarlo, ahí lo he conectado y voy a encenderlo. Ahí lo he encendido, ¿verdad? Y automáticamente debería llegarme voltaje al capacitor electrolítico principal. En este caso utiliza 3. Siempre y cuando no exista un corto, debe haber voltaje allí. Perfecto. Hay 2. Vamos a verificar ahorita en este momento el voltaje en esta parte, en esta zona de acá. No sé si lo logras ver bien ahí, voy a ponerlo así. Y con mucho cuidado voy a verificar el voltaje en esta zona de acá. Fíjate. Por acá. Y ahí tenemos 299 voltios. Ahora, ¿qué pasaría si yo quitase por lo menos un fusible? Voy a hacer la simulación porque ustedes saben que siempre me gusta la práctica y la teoría, o la teoría y la práctica. Entonces voy a quitar un fusible de acá de la fuente de alimentación principal, cualquiera de los dos, para ver el resultado. Bien, no lo voy a desoldar. Yo lo que simplemente voy a hacer es quitar esto. Fíjate. Ahí lo he cortado, lo he levantado. ¿Y qué creen ustedes que suceda? Como les vuelvo y repito, a mí me gusta la práctica, es algo fundamental que yo tengo en mis canales de YouTube. En la parte de fuente de alimentación conmutada, ustedes saben que mis canales están orientados directamente en todo lo que es el estudio de las fuentes de alimentación conmutadas. Análisis, reparación, diagnósticos, investigación en los componentes electrónicos, en este canal y en el canal principalmente de multiservicio electrónica. Perfecto, vamos a ver si tengo todavía voltaje, negativo, positivo. Y ahí tengo un remanente de voltaje que queda siempre del cargado. Lo voy a prender y fíjate que vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjate, el voltaje ya no aumentó. Quiere decir, muchachos, que efectivamente el fabricante, el que diseñó la fuente de alimentación, ha decidido colocar doble fusible que está en serie con respecto a la línea y el otro con respecto al neutro. Cualquiera de los dos que muera, por decirlo así, generalmente ellos mueren por un cortocircuito en la parte primaria de la fuente de alimentación conmutada. Cualquiera de los dos que se abra, la línea y el neutro, ¿verdad?, va a dejar de circular lo que viene siendo la parte del voltaje, evitando que queden cuestiones vivas directamente o electricidad directamente en la parte de la fuente de alimentación. Para más información, si quieres información de equipos de clase 1, clase 2, también puedo hacer un video especialmente para ustedes. Suscríbanse al canal, manténganse informados, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. Le habla Handa Silva. Un fuerte abrazo.